los tres puntos principales de la creación del ser humano. Y el número uno es que somos creados a imagen de Dios. Amén. Y ayer estudiábamos según la palabra de Dios, que la imagen de Dios es Cristo. Amén. Ya el hombre entonces convivía con Cristo. Dios nos creó para ser feliz eternamente con Él. ¿Por qué entonces el hombre de hoy en día no tiene felicidad? Entonces eso es lo que tenemos que descubrir. Tenemos que regresar a la fuente de nuestra felicidad. La felicidad, queridos hermanos, no es tener un culto de avivamiento. Un culto de avivamiento es un momento de felicidad. Por supuesto es algo agradable, algo que exaspera las emociones, los sentimientos, es algo que se siente bien, pues. Pero más allá de que una persona se sienta bien, Dios quiere algo más allá, ¿viste? Es impresionante ver que después de que pasa una emoción se tiene que buscar otra, y se tiene que buscar otra, pensando que de esta manera cumplo con el buscar a Dios. Aunque la comunión con Dios, que es parte de la creación de Dios, hermano, es los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Amén, hermano? Amén. Esa es comunión. No quiere decir que estés orando todo el día, y sin embargo el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. O sea, significa que sí se puede hacer, aunque no tengas que dejar de hacer lo que tienes que estar haciendo, pero puedes estar en plena comunión con Dios en tu trabajo. En la fila de las tortillas puedes estar en plena comunión con Dios, pero a veces ignoramos eso. Pensamos que solamente comunión con Dios es, hermano, estar arrodillado o en la presencia de Dios, aunque ahí también los términos son un poco ambiguos, porque nosotros habitamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces son cosas que tenemos, pero que ignoramos, ¿verdad? El hombre original fue creado por Dios a su imagen. Dios lo vistió de su palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es mi vestidura. Amén. Recuerden que ayer decíamos que pues el diseñador es Dios, ¿no? Dios nos dio su palabra es nuestro vestido. Romanos 13:14 dice que nos debemos vestir del Señor Jesucristo y no debemos proveer para los deseos de la carne. Vestirnos de Cristo, esa es nuestra vestidura, es el vestido que Dios quiere que tengamos eternamente, y es el vestido con el cual nos va a hallar vestidos cuando Él venga. Dice, orad para que cuando Él venga no os halléis desnudos. Es decir, no te quites las vestiduras que Dios ya te entregó. Amén. ¿Y cuáles son esas vestiduras? Tu hombre original. Quiere decir, al Cristo que habíamos perdido, lo hemos recuperado en la aceptación. Claro, vamos a dar ese tema, aunque son temas que ciertamente ya todos de nosotros los hemos estudiado, pero hemos tomado ciertas conceptualidades que igual hemos hecho cuestiones muy ambiguas. Entonces tenemos que ir, hermano, en la verdadera línea con Dios, en el buen sentido de la palabra. Solamente estamos dando esa redirección o redireccionando, hermano, el camino que el Señor ya nos ha estado marcando hasta el día de hoy. Nosotros somos salvos por gracia para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, comunión es estar todo el santo día con Dios. No es perder. Por ahí decía un hermano, decía, si una persona ora 10 horas, pues la felicito, dice, que tenga tanto tiempo que perder, ¿no? Decía ese hermano, ¿no? Por supuesto que orar no es perder el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orar no es perder el tiempo. Pero más allá de la oración, que es importante, imprescindible, no podemos prescindir de ella. Necesitamos, hermano, aleatoriamente esa oración, estar, hermano, intercomunicándonos con Dios. Somos dependientes de Dios. Por eso es que tenemos que estar siempre en comunión con Papá Dios. Y esto es el sentido de un pez en el agua. Si tú sacas a un pez del agua, ¿qué pasa? Muere, ¿verdad? Lo que ha hecho en la iglesia, incluso viendo el pez fuera del agua, el X número, N número de siervos, nos hemos dedicado, hermano, a dar mensajes bonitos. Pero usted no necesita un mensaje bonito.
Lo que usted y yo necesitamos es un mensaje que nos direccione con Papá Dios. Todo el ministerio de Cristo fue conectarnos, fue para conectarnos con su Padre. Todo lo que vino a hacer Jesús fue para conectarnos con Dios, su Padre. Así es que nuestras predicaciones deben de ser lo mismo. Pastores, líderes, nuestra predicación debe conectar, debe de saber conectar el corazón de las personas que nos escuchan con el corazón del Padre. La voz que debemos llevar nosotros no es nuestra propia voz, es la voz del buen pastor, del pastor de las almas, de nuestro verdadero pastor. Y nuestro verdadero pastor es Cristo. Amén, hermano. Amén. Porque esa voz verdaderamente, en esa voz verdaderamente, hermanos, se van a levantar los discípulos. Al escuchar la voz del maestro, el corazón del discípulo, hermano, arde. Al escuchar la voz de Papá Dios, el corazón del discípulo no puede estar. Amén, solo Cristo. La voz del pastor no puede. Entonces la voz de Dios y procuremos entonces tener la voz del buen pastor para entregar esa voz del buen pastor. Dice, mis ovejas, ellos, dice, la conocen y me siguen. ¿Viste que el evangelismo no es difícil? Evangelizar no es difícil, siempre y cuando tú lleves la voz del buen pastor. Pero ¿qué es lo que hace entonces la iglesia o las iglesias promedio ahora en día? Un montón de cuestiones para ganar almas. Y ganar almas es sencillo, pero más allá de ganar almas, que es cumplir la gran comisión, la palabra de Dios dijo, id a ser discípulos. Y eso es lo más, entre comillas, ¿verdad? Porque si no se entiende y no se conoce a Emmanuel, hermano, entonces vamos a tener problemas en esa área y quizá incluso terminemos frustrados, pero no se trata de terminar frustrados, y para eso necesitamos entender bien este evangelio tan hermoso que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. No estamos llamados a ser activistas, a hacer un evento tras otro para, me decía un hermano allá en el sur de la República Mexicana, invitemos a este grupo, tú conoces al salmista, invitémoslo para llenar la iglesia. Verán cómo se llena la iglesia. Claro, la iglesia se va a llenar porque hay activismo, y la iglesia se va a llenar porque hay emociones que se exaltan y que se tocan. Pero más allá de eso, Dios no quiere gente emocionalista, porque entonces cuando no hay emoción, entonces todo se viene abajo, y así la gente, como vino a la iglesia, se va. Es el efecto camión guajolotero, ¿verdad? Que por la puerta del conductor entra la gente y por la puerta trasera se salen los demás, ¿no? Entonces nunca se llena ese camión, ¿verdad? Va bien en tiempo en que se llene. Tampoco estamos trabajando para llenar una iglesia, porque el evangelismo, aunque es inherente al hecho de las multitudes, no vamos a trabajar en base a multitudes. Diga conmigo, multitudes. Diga conmigo, discípulos. Así es que en la iglesia hay dos tipos de personas, son discípulos y multitudes. ¿Usted cuál es? ¿Discípulo o multitud? Discípulo. Porque Jesús no trabajó igual con las multitudes que con los discípulos. Y además, dentro de los discípulos hay discípulos que son buenos discípulos y otros que son buenos, pero para otras cosas, ¿no? Pero hay un principio. Entonces, si yo no soy discípulo, yo no puedo discipular a nadie. Si yo no comprendo, hermano, el evangelio de Cristo, ¿cómo voy a poderlo dar? Amén. Y entonces, como un niño, como un recién nacido, se va a dar cuenta que le das leche adulterada. ¿Cómo un recién nacido lo discierne? No, por supuesto que no. Pero con el paso del tiempo se va a ver al pobre bebé desnutrido, que sus huesitos no se desarrollaron bien, que se le puede quebrar a cualquier momento. ¿Sí me explico? Porque lo que tenía que nutrirle en su momento no lo nutrió, y además le mintieron. Y entonces, si hacemos fraude desde el púlpito, no deberíamos tomar ese lugar sagrado. De ahí que Jesús dijo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, este asunto de púlpito es un asunto delicado, queridos hermanos.
Este es ¿cómo? Es la ocupación que llevamos nosotros ahora como ministros para decirle al pastor: querido amado pastor, despierta en el nombre de Jesús. Alienta tu corazón, has trabajado con tus propias fuerzas. Cuando Dios no quiere que lo hagas de esa manera, deja que Él lo haga a través de ti. Él te quiere usar, claro, te va a usar y te está usando. Pero hermano, deja que lo haga con las cosas de Él. Esto es el verdadero discipulado. El discípulo aprende a trabajar con las cosas de Dios y no con las suyas propias. En el origen del hombre, el hombre original, tenemos Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia? El hombre fue creado con esa sabiduría ya de Dios, con esa inteligencia de Dios, ¿verdad? Nada de lo que tenía el hombre entonces, Efesios 4:24, era del hombre mismo. Todo, de hecho, todo lo que tenemos, ¿cómo podemos negar ahora que todo lo que tenemos viene de Dios? Ha venido de Dios. ¿Usted es llamado porque usted es muy inteligente? No. ¿Ha sido llamado porque usted es muy inteligente? No. ¿Porque estudió no sé cuántas licenciaturas, maestrías y doctorados en el Señor? ¿Teología? ¿Sí me estoy explicando? Usted no fue llamado porque Dios vio en usted algo especial. Aleluya, Señor. No. ¿Viste? ¿Cómo Dios escogió a los 12? A los más preparados, entonces se hubiera ido con los fariseos. ¿Sí o no? Pero los mismos fariseos lo vieron y no lo reconocieron como el autor de los 66 libros de la Biblia. Si fuera el mundo de los más inteligentes, estaríamos quebrados, hermano. Pero Jesús escogió a los más vil y a los más menospreciados. Y si no, voltea a ver a su lado. No tengo palabras para decir otra cosa. Porque si venimos aquí a poner una cara de... Yo ya la hice, ¿gacha? Pues está bien, mientras verdaderamente respetemos la obra que Dios hizo en nuestras vidas y nos vistamos con el diseño de Él. Estaba platicando en la mañana con los muchachos, le estaba diciendo cómo me impactó ver un video de una noticia aquí en Estados Unidos, en un centro comercial. Entraban un montón de personas, pero me impactó mucho a ese hombre, un hombre alto, güero, pues gringo, mucha panza, semidesnudo, con su faldita tutú, porque él se creía una niña de 5 años, ¿viste? Estamos hablando de vestidos, ¿viste? ¿Cómo se veía ese hombre? Con sus zapatillas blancas, una faldita tutú y un ¿cómo se dice? Eso, un tobo, no sé cómo se dice, una licra, tutú, ¿no? O para hacer ballet, pues. ¿Cómo se veía ese hombre? Se veía ridículo. A muchos de nosotros nos causa risa, a otros entre risa y algo así como que nos lastima la vista. Y algo que me dejó a mí para siempre grabado en mi mente, ese trauma, ¿no? Ok. La Biblia dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién dispuso este vestido? Cristo. ¿Quién es el diseñador? Cristo. ¿Viste que en las pasarelas de moda el diseñador presume sus vestidos? Que en algunas pasarelas son costosísimos y hay grandes personalidades viendo ese desfile de modas, ¿verdad? Para que después, por supuesto, hagan negocio de eso y se enriquezcan. Hay mucho dinero en esas pasarelas, ¿no? Ayer veíamos uno de los versículos, hermano, muy interesantes en Primero de Reyes. Como la reina de Saba estaba impresionada del porte y de la vestidura de los criados de Salomón. ¿De los qué? Criados. Pero es que esos somos nosotros en el reino de Dios, hermano. Somos ministros. Ministros es un servidor, es un criado de Dios. No podemos tener más alto concepto aunque tengamos un llamado glorioso, porque solo Cristo lo logró por nosotros.
12 que no servían para nada, y a ellos les entregó todas las cosas. ¿Qué dice entonces Colosenses 2:2? ¿Qué dice? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. En Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? ¿A quién tenemos que correr? ¿A quién tenemos que abrazar? ¿A quién nos tenemos que aferrar? ¿Quién es Cristo? Pues es Dios. ¿Quién es Cristo? Pues Cristo es la palabra. Diga conmigo, palabra es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y de verdad. Cristo, entonces, es la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra pacto. Diga otra vez pacto. Pacto es palabra. ¿Por qué? Porque a través de la palabra el pacto se establece. Dios ratifica a través de su palabra, y ayer veíamos también que la palabra de Dios es poderosa. Y hacíamos la comparación del hombre o del Dios griego que trae al mundo encima aquí en su ¿cómo se llama? En su pescuezo, ¿eh? Que un pobrecito le va a dar una tortica impresionante. Porque todo lo que marca fuera de Cristo es esfuerzo personal, para gloria personal. Mientras dice la palabra que Cristo todo lo sustenta con el poder de su palabra. Dijo, hágase, y se creó, se hizo. Él es el creador, que de lo que no se veía, creó. Amén. Hasta el día de hoy, hermano, el cielo tiene su morada eterna. Hasta el día que Dios dijo, y ha escrito ya, que se va a arrugar como un pergamino y para siempre va a dejar de ser. Pero ese día llegará. Mientras tanto, eso que dijo Dios, ¿por su qué? Por su pacto, muy bien, por su palabra. Y la palabra es ¿quién? Cristo. Y escuche, Cristo es eterno, porque el pacto es eterno, porque la palabra es eterna. El pacto no cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, si el pacto no cambia, es decir, la palabra no cambia, la palabra me transforma a mí, la palabra me cambia a mí. La palabra no cambia, pero la palabra me cambia. Otra vez, la palabra no cambia, pero la palabra me cambia. Y si la palabra me cambia, yo no tengo derecho a cambiar lo que está escrito ahí. Y hay una advertencia si alguien se atreve a cambiar las palabras de ese libro llamado Biblia. Y ahí están en Apocalipsis, ¿verdad? Tanto para el que quite como el que agregue. Así es que está bien analizar algunos otros libros extra bíblicos de autores cristianos, por supuesto, pero el non plus ultra, lo absoluto en este mundo, no es un libro cristiano, es la Biblia. En este mundo, queridos hermanos, no hay absolutos. El relativismo en este mundo es peligrosísimo. Esta filosofía es peligrosísima, porque incluso el religioso dice, está bien, todas las religiones están bien porque todas te llevan a Dios. No es cierto. La religión es el primer lugar. Ni siquiera Dios dijo que hubiera o existiera alguna religión. ¿Viste? Entonces, él nunca dijo que existiera tal religión, ¿no? Los hombres inventaron todo eso. Es como la ayuda del hombre, es como esa higuera que usó Adán y Eva para cubrirse su desnudez, su vergüenza. Es la ayuda del hombre al hombre mismo, pero el hombre no se puede ayudar a sí mismo. Saque al pez del agua, como estábamos hablando,
Y vean cómo se retuerce el pobre porque necesita estar en su medio ambiente, que es el agua. O trate de dar los primeros auxilios, sea usted el primer respondiente. Trate de darle respiración cardiovascular. Trate de darle todo eso. ¿Y qué va a pasar con el pez? ¿Fuera del agua? Ahora, vamos pez, tú puedes, échale ganas, Dios te creó para que tú puedas vivir, vamos, vive. ¿Qué va a hacer el pez? Por más mensaje bonito que tú le mandes, ¿dónde tiene que estar el pez? Dentro de lo que le hace vivir. Fuera, irremediablemente va a morir. Usted tiene que estar siempre con Dios, porque fuera de Dios, eso se llama muerte. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3 del 1 al 20. Veamos los primeros 7 versículos. Y aquí empezamos, hermano, entonces a mirar la caída del hombre. El pecado original es un pecado de 3 raíces también. Génesis 3, 1. Leamos. Ahora me pusieron en el proyector. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Pero la qué? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Ponle ahí 3 problemas fundamentales. Los 3 problemas fundamentales también se llaman problemas espirituales o el pecado original. Estos 3 problemas fundamentales los podemos ver desde Génesis 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y toda la desgracia empieza acá. Génesis 3, 1. Otra vez, hermano, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, número 1, aparece un ser deleznable que se llama diablo. Ajá. El diablo es el problema universal, hermano. Diga conmigo, el diablo es el problema universal. Amén. Porque desde entonces el diablo hizo pelear a Adán y Eva de quién tenía la culpa. Desde entonces todo el mundo se echa la culpa. Y si hoy te pregunto quién pecó, el hombre o la mujer, los hombres van a decir las mujeres y las mujeres van a decir los hombres. Es el cuento nunca acabar. La realidad es que el que pecó es el diablo. Y si pecó Eva, pecó también Adán, porque no es que Adán estuviera lejos de Eva. Dice que el hombre estaba ahí junto a su mujer. Necesita analizar bien esa palabra. Y entonces él vio, él escuchó, y él no dijo nada. Él cayó, por eso pecó. Léalo, analízalo en varias versiones y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Y lo que más dice, hermano? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí viene entonces un desafío en contra de la palabra de Dios. El diablo siempre va a atacar la palabra de Dios en tu vida. Así es que Dios te dijo que vas a morir. Dijo el diablo, no moriré. En otras palabras le está diciendo Dios, te mintió. ¿Pero Dios miente, hermano? No. Lea por favor Juan 8:44. Y mire a quién le está diciendo eso. Este versículo generalmente en este equipo, en estos equipos, en estos entrenamientos, siempre lo aplicamos al no creyente. Pero Jesús se los está diciendo a los fariseos. ¿Vosotros sois qué? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el Génesis. Él ha sido homicida desde el Génesis.
Esa es la palabra. Él ha sido homicida desde el principio, desde el Bereshit, desde el Génesis. Porque le dijo a la Eva, a la hermana Eva, no moriréis. Fue traductor. Por lo menos el pastor se puede pelear con la traductora. Yo creo que no peleo. No moriréis, le dijo el diablo. Entonces, en otras palabras, el diablo estaba queriendo voltear la tortilla, como se dice, ¿no? Dios te mintió entonces. Dios no miente, señores. Pregunto, ¿a Adán y Eva les hacía falta algo? Si lo tenían todo. Acabamos de escuchar en Colosenses 2, 2 y 3 que todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Y si Cristo estaba en el principio con el hombre, entonces al hombre no le hacía falta nada. Mateo 28, 18, ¿qué dice la Biblia? Por favor, rápidamente, uno con voz de trompeta, con voz de arcángel. Mateo 28, 18, ¿qué dice la Biblia? Acuérdense. Fuerte, por favor, si no, no lea nada. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, ¿toda qué? ¿Toda qué? Eso es poder, eso es autoridad. Toda autoridad, todo poder se me dio en el cielo y en la tierra. Es decir, en todo lo que tú ves y en todo lo que se mueve. Todo poder se me dio a mí. Entonces, el discípulo verdadero aprende a trabajar con lo de Dios, con el poder y la fuerza de Él, y no con lo suyo. Es empezar a botar de nosotros lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy y que no funciona porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza y con nuestra inteligencia. No es así. Volvamos a la palabra de Dios, hermano. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Vamos, venga, aferrémonos al pacto, porque hemos dejado al pacto, también el Señor nos deja a nosotros. ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando Adán y Eva pecan, hermano, no moriréis. El diablo, hermano, es un mentiroso, alevoso. Dios no se refería a la muerte física. Dios se refería a la muerte espiritual. Esto se llama separación. Entonces póngale aquí, separación. Una vez que Eva cae, verso 6, por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Árbol qué? Codiciable para alcanzar la qué. Pero si a ellos no les hacía falta eso, hermano. Acabamos de leer del libro de Colosenses que Dios es su tesoro. Es su fundamento de inteligencia y sabiduría. Y además déjeme decirle otra cosa. El Espíritu Santo de Dios que se movía en ello, porque el Espíritu de Dios se mueve en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios se mueve en el pacto. El Espíritu Santo de Dios y Cristo, hermano, están pegados, juntos, unidos. No va uno a un lado sin que vaya el otro. Bendito sea el Señor. Por eso lo vemos en la creación, el Espíritu Santo de Dios. Jehová sopló al hálito de vida. Viene el Espíritu humano, viene el Espíritu Santo de Dios. Ahora también. Y aquel hombre es un ser viviente. Y tiene la vida de Dios. Todo lo que tiene el hombre viene de Dios. Pero entonces ya comparte las cosas con Cristo. ¿Viste que ahora también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo? Pero escuche, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Es decir, nosotros no somos igual a Él. Él es Él. Él es Dios. Y nosotros somos sus hijos. Pero Él quiso compartir con todos nosotros sus ricas bendiciones. ¿Cómo puedes con la mano en la cintura decirle a Dios, muchas gracias, no las quiero? Ok, pues entonces muérete. Muérete en tu falta de entendimiento de las cosas de Dios. Eso es lo que hizo el hombre. Entonces, gracias por tu sabiduría, pero no la quiero. Quiero ese árbol. Oye, pero si tienes todos los árboles, incluso tienes el árbol de la vida.
Respeta el pacto, aférrate al pacto y entonces vivirás. Génesis 2:17, por favor. Génesis 2:17 es el primer pacto de Dios. A ese pacto se tenía que aferrar el hombre y la mujer. Génesis 2:17, ¿qué dice la Biblia? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él, ciertamente. Ahora, si hubiese alguna duda, ¿a qué te referiste, papá, cuando tú me dijiste esto en Génesis 2:17? Claro, ellos no iban a decir Génesis 2:17, ¿no? Pero si tenían ellos una duda, quien le tenían que preguntar era a la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento, y no un mentiroso charlatán. Pero el hombre y la mujer abrieron sus oídos a un charlatán llamado diablo. Y empezando desde este desdreznable tipo, hermano, toda la desgracia del ser humano cayó. Desde entonces Romanos 3:23 es una realidad en el ser humano. Y usted y yo venimos esta tarde noche, en estos días hemos venido acá para enterarnos cómo podemos, hermanos, solucionar este problema. Para eso Dios nos dio el Evangelio. Diga conmigo Evangelio. Diga conmigo Evangelio. Diga conmigo el Evangelio. Es la palabra. ¿Y qué dijimos que era la palabra? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el pacto. Entonces el Evangelio es el pacto. ¿Viste que desde el principio Dios ya nos está dando a Cristo? Dios ya nos está dando el pacto, hermano querido. Todo en la Biblia es Cristo. Aleluya. Fuera de Cristo todo es desgracia. El primer desgraciado está aquí. Y de ahí toda la desgracia del mundo. Así es que no es más desgraciado el político. No es más desgraciado, hermano, el adúltero, el homosexual. No es más desgraciada la suegra. El más desgraciado es el diablo. Porque detrás de todas estas personas que no conocen a Cristo, o incluso viviendo una vida religiosa, piensan conocer a Cristo, pero se mueve el diablo en ellos, hermano, a Dios no lo pueden engañar. El político va a robar todo lo que quiere robar, todos los millones que se quiere robar. Y pensará que ya en esta vida incluso dejó heredero, muy buena herencia a sus hijos, hijas, nietos, bisnietos. ¿Se me explicó? Pero a Cristo, ¿quién lo puede engañar? Cuando Él tome cuentas y diga, a ver, vamos a hacer cuentas, ¿qué le van a decir? No, yo era presidente, pues por eso mismo. Tenías que ver por el pueblo. Quien te puso no fue tu partido político, te puse yo. Esos políticos, hermano, necesitan de Cristo, hermano. Si necesitan gobernar con justicia, sin tener al justo, ¿a quién tienen? No tienen a otro, hermano. No pueden decir, es que yo adoro a la Virgen María. Pues si no estás con Dios, estás con... Perdón, por religioso, no es que vayas a hacer las cosas bien. Tú ayudar a la gente, sin Cristo tú no lo podrás lograr jamás. Por eso decía el pastor Pablo ayer, ustedes más que aquellos presidentes. Tal cual usted es, hermano, es más. Y no por una simple comparación, sino por Cristo, nada más por Cristo, hermano. Pero si usted tampoco está en Cristo, usted no es más que igual. ¿Estamos bien, hermano? Amén. Entonces aquí tenemos estas tres raíces: diablo, pecado y separación. Y si estas tres raíces son la desgracia total, entonces todo lo que el árbol va a dar va a ser pura maldición. Y entonces el hombre, hermano, vive en maldición, pero no saben que están bajo una maldición tremenda. Y de hecho, de estos tres raíces se desprenden 6 frutos, y por supuesto muchos más, pero encerremos en 6 frutos, o ser un poco más con detalle, encerrando en 6 frutos puntuales en ese contexto, los 6 problemas del no creyente, los 6 estados del no creyente. Ponle ahí, 6 estados del no creyente. Entonces ya tenemos los 3 problemas fundamentales, pero los 6 estados del no creyente, de los no creyentes, del no creyente, es lo que hace al no creyente vivir en maldición. El problema es que no lo sabe. ¿Por qué necesito que ustedes y yo lo sepamos?
porque tenemos que hacer la obra evangelística. Y no lo vamos a hacer sin el ojo del evangelista, o los ojos del evangelista, ¿verdad? Para que no vaya a pensar algo mal en su cabecita, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron del ojo del evangelista, yo dije, ¿qué ojo es ese, no? Ah, los ojos del evangelista, ¿no? Ah, tranquilo, no piensa mal. Y así de pronto lo dice el pastor Pablo, porque su mente se va al punto del arca de Noé. ¿Cuántas ventanas había? Una nada más. Entonces el ojo del evangelista solamente tiene que ser una sola visión, una sola dirección, y que es Cristo. Nada más. Si a través de Cristo yo no aprendo a verlos a ellos, hay un canto tremendamente precioso, hermano, de nuestro hermano Jaime Murray, que ya partió a la presencia del Señor. Y dice, ayúdame a mirar. Yo quiero sentir, no quiero vivir más, siendo insensible a tal necesidad, oh Jesucristo. Amén, hermanos. Porque ellos no lo saben, están en una desgracia. Ellos piensan que nacieron así les tocó vivir. Papá fue un alcohólico, bueno, médicamente, científicamente, biológicamente, dicen que un gen de una persona de padres alcohólicos ya viene alterado en ese contexto y va a terminar siendo alcohólico. Eso es una maldición de por sí ya. Y si lo grita la genética, para Cristo no hay nada imposible. No importa, hermano. Cristo tiene el poder de enderezar el árbol torcido, hermano. Aleluya. ¿Sabes de qué eran hechos los muebles del tabernáculo? ¿Sabes de qué eran hechos? De madera de acacia, ¿no es así? ¿Y saben que la madera de acacia es una madera muy difícil de trabajar? Yo ayudaba a mis hermanos en la carpintería, así que sé de lo que te estoy hablando. No conocí yo la madera de acacia, pero conocí maderas nudosas. Es muy duro, muy pesado trabajar con esas maderas nudosas, con el cepillo, la garlopa, hermano. Incluso con la lija o esa cosa que tiene muchos dientes, no me acuerdo hasta eso. Limas. ¿Eh? Limas. Escofina. Eso. Así es que en la madera de nudo le tienes que agarrar el lado, pues. Y en la madera casi es puro nudo, hermano. Pero entonces trabajas la madera y la pones o la paras allá, al rato ya está torcida. Esa es la humanidad. ¿Quieres trabajar con el hombre? Es difícil trabajar con ustedes. Aleluya. Es difícil trabajar conmigo. ¿Sí o no, hermano? Diga, aleluya. Diga, gloria a Dios. Dios lo sabe. Por eso la madera tenía que estar enchapada en oro, que es la santidad. Ahí está la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios podía mantener derecha. Aleluya, mi Señor. Esa madera nudosa, fea. Voltea con alguien y dile, solo Cristo, hermano. Para poderte mantener derecho, Gamaliel, solo Cristo, hermano. Y no es profecía. La desgracia más grande, hermano, no es tu suegra. La desgracia más grande no es que ganó el PRI. La desgracia más grande no es que esto sea una frontera. La desgracia más grande es el diablo, el pecado y la separación. Y como dice el dicho vulgar y prosaico aquí en México, aquí en China es lo mismo. Ahora hemos tenido la oportunidad de viajar a varias naciones, gracias a Dios por nuestro hermano Germán, que acaba de ir también a Panamá, a Colombia, fuiste, ¿no? A Panamá y Colombia, y a Ecuador, la misionera. Y ayer les dije, ¿verdad? ¿Qué significa misionero? ¿No? Dije que hoy les iba a decir. Bueno, pero les digo más al rato. La misionera Ayón ha ido ya a varios países porque ella es como la asistente personal del Moksani, del pastor Pablo. Moksani significa en coreano pastor, así que aquí hay varios Moksanis. 9 naciones, 10, 12. A 9 o 10 naciones hay ido. Entonces, hermano, mientras ellos viajaban para Colombia, yo estaba en Uruguay.
Hemos tenido la oportunidad de viajar en el 2019 y 20, en el tiempo de pandemia, a Corea del Sur, ahí muy cerca de China, precisamente, hermano, a 1 hora y media en avión. Nos agarra, hermano, la pandemia en Narita, Japón, en el aeropuerto de Narita, Japón, y nos dicen, se cancela todo el evento de Corea del Sur. Pues ya estábamos en Narita, ni modo que decir, bueno, pues agarramos nuestros chivas y regresamos a México. Pues no podíamos hacer eso porque había también que cumplir un tiempo, un horario. Así es que tuvimos que llegar a Corea del Sur y cumplir el tiempo allá. Se canceló ciertamente el evento, no fueron todos los misioneros, y que ese año teníamos que ir más todavía. Hermano, por pandemia se canceló absolutamente todo. Pero ¿qué pasó, hermano? Tanto en el 2019 como en el 2020, aunque Corea es un país muy evangelizado, tremendamente evangelizado, escúchame bien esto, como Brasil es un país muy, muy evangelizado. Sin embargo, ¿tú crees que esto ha desaparecido de ahí? No, sigue ahí. Se han ganado muchas almas, ciertamente, gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Pero el diablo persiste, hermano. El diablo persiste. Por eso nosotros tenemos que ser más persistentes todavía y más disciplinados todavía. Hermano, déjese de cuentos de que, ay, ya me quiero morir. Usted no se muere hasta que cumpla la voluntad de Dios en su vida. Es que me van a matar, pastor, ya me dijeron que a usted no lo van a matar si Dios no lo permite. Si Dios lo permite, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tragedia, hermano? Si nosotros estamos en las mejores manos, que son las manos de Dios, así lo amenacen o lo dejen de amenazar. Si usted muere o no, fue porque Dios lo quiso así. Usted está en las manos, de las mejores manos, así es que todo eso está bien. Disfrute, Emanuel. Que nada le robe la paz. Ahí está, hermano, huyendo hasta de su iglesia, porque lo amenazaron los maras salvatruchas. Aquí se va a parar. ¿Sí me estoy explicando? No huyas de tu iglesia. Rompe con ese temor, ese miedo en el nombre de Jesús. Usted tiene el poder y la autoridad, no por usted, porque Cristo quiso venir a vivir en su vida. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué anda de miedoso? Usted no conoce a Cristo. Usted no se iba a ir por el coronavirus. Si Dios decía que no, pero coronavirus usted no lo va a matar. Nadie dijo amén. Pero aquí está el Señor. Aleluya, Señor. Nuestro amigo Ross, hermano, estaba muy malo. Yo quería hacer un entrenamiento con él, y si Dios nos permite más adelante lo haremos en el nombre del Señor. Pero cuando yo le hablaba, él, hermano, estaba malísimo y tosía el hermano, y a mí me daba pendiente. Yo creo que yo estaba tranquilo, hermano, disfruta, hermano. Pero ahí está el siervo, ahí está su esposita, la sierva. Aleluya. Dígale a alguien por ahí cerca, nadie te va a quitar la vida. Y si alguien lo hace, gloria a Dios. Pero sépase que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del gran amor de Dios. Vamos a dar un aplauso a mí, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Esto es un aplauso de admiración, de reconocimiento, de amor por su presencia, de amor por lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía. Sépase, hermano. Y todo eso está en nuestro pacto. Mi pacto de amor con Dios es su palabra, no es mi compromiso. Es su compromiso de Él conmigo. Dice el Señor, ustedes no me amaron primero. ¿Sabes por qué dice la Biblia que ustedes no me amaron primero? Porque ¿cómo podíamos dar algo que no teníamos? ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? A Dios no lo conquistaste con tu amor porque no sabías simplemente qué es amar. Como decía el pastor Pablo ahorita, una mente programada del mundo por años, por toda tu vida, no puede ver claramente la desgracia que hay en el mundo.
Pero ahora somos hijos de Dios y nuestra mente ha sido reprogramada, recreada, reformada. El entrenamiento de discípulos es para reformar nuestra vida, es decir, volvernos al original, es decir, a recuperar al Cristo que habíamos perdido. Y ya lo hemos recuperado porque ya le hemos recibido en el corazón. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Gloria a nuestro Dios. Entonces, querido hermano, usted ya lo recuperó. Ahora disfrutemos su palabra, veamos su pacto, aferrémonos a él y convirtámonos en los evangelistas del hoy y del mañana. Hay una generación nueva que tenemos que enseñar. No crea que venimos solo por usted. Usted tiene que aprender a ver a sus generaciones. Cerciórese de que sus propios hijos tengan a Cristo en su corazón, si no van a terminar en el lugar que Dios no diseñó, no quiso y no quiere para el ser humano. Por eso vino, porque Él, hermano, no se resigna a perdernos eternamente. Por eso dio su amor, dio su, hermano, su vida personal. Vino personalmente a esta tierra, la pisó, quiso experimentar, porque no se resignó a perdernos eternamente. Prefirió perder su vida entre comillas, porque Él no perdió su vida. Él provocó que lo mataran, porque ese era el tiempo, el horario de Dios para salvarnos a nosotros. Y eso lo tiene que ver esta gente que como tú y yo estábamos perdidos y alguien nos habló de Cristo. En el tiempo del Señor, incluso Dios puede usar hasta el brujo más peor de la región, hermano. Si a Dios le place, hermano, hacerle llegar un folleto a un brujo, aunque se burle del folleto, y que él por burla se lo entregue a otro brujo. ¿Qué ha pasado? Eso ha pasado a veces. Y no te creas, pero hay brujos que han evangelizado y han salvado gente. Y ellos ni enterados, claro. ¿Sí me estoy explicando? Pero nosotros, la iglesia, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuántos discípulos tienes detrás de ti caminando por la palabra que un día tú le diste? ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Eso es un desafío, ¿no? Cristo trabajó 3 años en este mundo, levantó discípulos, ¿sí? ¿Cuántos discípulos levantó? ¿12? ¿Y los de Lucas? ¿10? ¿70? ¿Y ahí ya estaban incluidos los 12? ¿O los 12 eran aparte? Digamos que eran aparte. ¿Cuántos eran ya? ¿Y los de la alimentación milagrosa? 2 veces. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos? Detrás del maestro había discípulos. Discípulos. Las multitudes lo seguían. Las multitudes tienen su papel en el reino. Claro, por supuesto. De las multitudes venía todo, ¿viste? Le suplían y le proveían al Señor. Pero el Señor tampoco decía, bueno, gloria a Dios, pues ya tengo todo me mandan de todo. Si yo quiero un camello, me lo mandan para irme a otro lado. El camello último modelo. ¿Sí me estoy explicando? Pero Jesús dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué dijo así el Señor? ¿Sabes? No me importa lo que hay en este mundo, no me importa, lo que me importa es salvar almas. Número 1, número 2. Si yo digo que no tengo dónde recostar mi cabeza, no me estoy haciendo el más pobre que tú. No es porque lo sea, porque el mismo Señor cuando Él nació dice que multitud de camellos lo cubrieron, dromedarios de Madián, llevando oro, incienso y mirra, cantidad de oro, cantidad. Así es que Jesús, el niño Jesús, no era pobre, hermano, pero Él decidió vivir así para salvarnos a nosotros. Si usó la economía, la usó para las misiones. Para eso se tiene que usar la economía y no para estar llenando nuestras bolsas de memerros. Porque el proveedor de todos nosotros es Dios. El proveedor de todos nosotros se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé por qué me fui ya por allá, pero no es por allá. Regresemos. Entonces, el primer problema
Juan 8:44. Póngale ahí, problema de pertenencia. Rápidamente, problema de pertenencia. Juan 8:44, problema de pertenencia. Póngale ahí, hijos del diablo. Problema de pertenencia, hijos del diablo. La gente no sabe que es hija del diablo y está en esa tremenda maldición, ¿verdad? Y a partir de ser hijos del diablo, hermano, ya están llenos y metidos de toda maldad. El diablo los hizo esclavos. El diablo los ha hecho, hermano, pecadores. Les ha instigado a ser criminales. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el fruto número 2 es Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios 2, 3. Problema de nacimiento. Póngale ahí, problema de nacimiento. Efesios 2, 3. Problema de nacimiento. Efesios 2, 3. Póngale, por naturaleza, hijos de ira. ¿Qué dice Efesios 2, 3? ¿Alguien que lea, por favor? Por naturaleza, hijos de ira. 2, 3. Sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo dice que los demás. Por eso no podemos decir, bueno, nosotros somos ya la gran cosa. No, éramos igual, hermano. Por eso nuestro corazón se tiene que llenar de compasión por las almas. No es, yo sí, ya estoy salvo, ya la hice, ya vámonos al cielo. No, le estamos diciendo hace rato, no hay permiso de que se vaya. Ay, me quiero ir, ya, mátenme. Usted no se va hasta que Dios diga, me quiero ir a morirse a su rancho, dicen por ahí, hermano. ¿Cómo va a cortar las venas? Pues ni así, fíjate. Ni así. Y si lo hace, si se lo logra, es que Dios ya se fastidió de ti, mano. Lo que ya pues, hombre, entonces vete al diablo. ¿No? Porque ¿a dónde se va una persona que se suicida? O al diablo. No se vaya usted al diablo. ¿Ven, hermano? Nacidos para destrucción. Hay vasos en una mesa, hay vasos para usos viles y hay vasos para usos honrosos. Que ustedes y yo seamos vasos para usos honrosos. Amén, hermano. Hay vasos para usos viles. Eso no lo podemos, hermano, evitar, porque Dios ya lo designó así también, ya lo dispuso así también. Pero a nosotros no nos toca juzgar. Es Dios quien va a juzgar. Porque si entonces vemos a una piedrita en el zapato, que es un hermano que se porta mal, que anda mal, que hace las cosas mal, y decimos, ya, ese es un vaso para uso vil, se va a ir al infierno eternamente. No, hermano, no nos toca juzgar a nosotros nos toca pensar, entender que a lo mejor no es el tiempo de esa persona, porque a todos nos llega un tiempo. Yo no me salvé el mismo año que tú, a lo mejor sí, y bendigo a Dios porque este fue mi estado en que fui salvo. Chihuahua, bueno, en Chihuahua me predicaron de Cristo, pero por eso los amo. Aleluya. Si no vivo acá es porque Dios es tremendamente, pues Él decide, ¿no?, a dónde uno tiene que vivir, pero a mí me gusta mucho es su Chihuahua. No es su tiempo. No es mi tiempo. Me tiene en la Sierra Norte de Puebla, hermano. Pero yo soy de México, pues, de la Ciudad de México. Pero nos tiene viviendo en la Sierra Norte de Puebla, somos misioneros. ¿Ya quiere que le diga qué significa misionero? Pues no. Efesios 2.2. Efesios 2.2. Efesios 2.2. Póngale problema espiritual. Efesios 2.2. Problema espiritual. ¿Problema qué? Espiritual. Póngale ahí, esclavos del diablo. Esclavos del diablo. Ese es un problema tremendo. La gente dice que no cree en nada, pero hace brujería, hace hechicería. Hay cristianos que nos ha tocado en aquella región que les digo, que si Dios no les contesta sus oraciones, berrinchudos, se van con el brujo. El brujo dice que les contesta más rápido. Señor, reprenda. Es un engaño tremendo. ¿Ustedes creen que esos hijos de Dios, entre comillas, se van a ir al cielo? No. Si no se arrepienten, pues sí se van a ir al infierno, ¿verdad?
¿Qué dijimos? Número 3, problema espiritual. Esclavos del diablo, póngale ahí, esclavos del diablo. Póngale idolatría. Idolatría, supersticiones, crímenes, maldiciones. ¿Es un problema espiritual ser un criminal? Sí, ¿por qué? Un criminal mata, un criminal viola, un criminal hace cualquier cuestión de esas que estamos hablando. Son delitos, ¿no? Dentro del marco legal, bueno, esa persona si es aprisionada, pues puede pagar ante la sociedad. La pregunta es cómo paga el problema espiritual, cómo resuelve su problema espiritual, porque él está en este problema espiritual. Ya pagó ante la sociedad, sí está bien, pero ¿cómo resuelve su problema con Dios? Más allá del punto de no matarás, más allá de ese punto, hay un problema delicado acá. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Así es que tenemos que predicarles a Cristo, al peor criminal. Amén. Por eso, hermano, me gustó mucho ese tiempo también en Chihuahua. No fue aquí en Ciudad Juárez, fue allá en la capital, en Chihuahua. Porque los mismos cholos que me predicaron, hermano, yo los veía predicando en las calles, hermano. Nos íbamos a predicar allá a Santa Rosa, nos íbamos a predicar ahí en el mero cuadro del centro de la ciudad de Chihuahua, hermano, ahí donde está la iglesia. Nos íbamos a predicar allá. Nos agarró un día una bonita nevada en estos tiempos, hermano. Que hasta después nos empezamos a jugar con bolas de nieve, que le metíamos piedras, ¿no? Seguíamos de malandros, ¿no? Hermano, pero fue un tiempo bien bonito porque yo veía un empuje tremendo en los jóvenes, hermano, en cuanto al evangelismo, hermano. Las mismas cholas, vestidas de cholas, predicándole a las cholas. Los cholos, hermano, vestidos de cholos, nos vestíamos de cholos para predicarle a los cholos, ¿verdad? Y ganábamos cholos para Cristo. Yo no sabía, a mí me daba pena porque yo era nuevo en el evangelio, pero me gustaba mucho la sinergia, hermano, que se dejaba sentir en esa motivación espiritual tremenda, terminando en un tiempo, hermano, de adoración y de oración y de gozo, porque esto es lo que trae el evangelismo, gozo. Ahí ves a los hermanos todos amargados dentro de las iglesias. Sáquelo, ese es buen momento para sacarlos, hermano, a evangelizar. Porque la evangelización trae gozo a la iglesia. Amén. No hay más gozo en una iglesia que siempre haya una persona levantando su mano diciendo: yo quiero recibir a Cristo. Hay gozo en el cielo. Si hay gozo en el cielo, amén, experimente ese gozo. Sí, amén. Aquí en la tierra. Amén, hermano. Número 4. El punto número 4 es Mateo 11:28. Venid a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Hechos 10:38. Amén. Habla de cuando Jesús estuvo haciendo sanidades, prodigios y milagros entre el pueblo, igual. Hechos 8, del 4 al 8. Amén. Este Jesús dice que estuvo haciendo sanidades entre el pueblo. Amén. Hechos 10:38, Hechos 8, del 4 al 8. Y este problema es el problema físico y problemas mentales. Problemas físicos y problemas mentales. Ahora escuche bien. Problemas físicos, bueno, todo tipo de enfermedades a causa de esta desgracia. El diablo vino a traer todas ese tipo de cosas. ¿Ok? Y entonces, hermano, problemas mentales también no significa que están locos, ¿no? Significa que son personas que viven todo el tiempo preocupadas. ¿Hay gente que se preocupa entre ustedes? Tienen problemas mentales serios. No significa que estás loco, pero estás siendo manejado por una raíz que tiene que ser cortada de tajo en el nombre de Jesús. Porque cuando mi raíz cambia, mi vida cambia también. Sé entregarle toda mi ansiedad, se la sé entregar a Dios. Los mismos hermanos que han sido sanos de eso han compuesto cantos al respecto. Y cantamos esos cantos y cantamos verdades y vivimos mentiras. Y ya no es tiempo de vivir así, porque entonces
Nuestra raíz verdaderamente no ha cambiado. La raíz tiene que cambiar. Voltea con 3 personas y dígale, la raíz tiene que cambiar. La raíz tiene que cambiar. Tu raíz ya no puede ser el diablo, el pecado y la separación. Tu raíz debe de ser ¿quién? Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Entonces, si mi raíz es solo Cristo, todo va a estar bien, todo va a tomar su lugar. Amén, hermano. No importa el problema que usted está experimentando ahora. Hermano, hay personas que no pueden dormir con la luz apagada. Ya tiene 40 años, sí. Problemas mentales serios. No va al baño porque está oscuro todo el pasillo. Digo, sí se siente feo, pero pero hay que ir al baño. Y hay que ir rapidito, ¿verdad? Porque... ¿Qué más? Problema mental, a ver, mencione algún otro problema mental. Celos. Celos, por ejemplo. Eso es una patología que si no se trata con eso, hermano, y no te estoy hablando psicológicamente, si no se trata con este problema. Celos, hay pastores celosos. Pastoras celosas. ¿Quién es hermano? No. Déjelo todo en las manos de Dios. ¿Verdad? Recuerde, la mentira tarde o temprano se cae, hermano. Si alguien está haciendo una cosa mala, tarde o temprano la mentira se va a caer. Porque eso es la mentira, el sheker. La mentira es hold down, no, es no good. La mentira es Juan 8:44. La mentira es no haber cambiado mis raíces. Puedes estar batallando con ese problema, pero nunca caer. Para eso tienes a Cristo que te ayuda. No confíes en tus fuerzas. No seas una bomba de tiempo. Porque esa bomba de tiempo un día va a explotar. Y esas esquirlas que salen volando por todos lados van a lastimar a medio mundo. Si no trataste este problema, por eso hay que tratar este problema de raíz. Amén. Porque, queridos hermanos, Dios nos sacó de este mundo ingrato, de este mundo de falsedad, de este mundo de tristeza, de miseria, de maldición, con muchos de esos problemas que estamos mencionando ahora, y por lo cuales ahora gozamos de la presencia de Dios. Bueno, llenemos nuestro corazón, dejemos de estar batallando con eso, gocemos y disfrutemos a Cristo, y entonces será lleno nuestro corazón de su presencia, y donde hay presencia de Dios no puede haber presencia del diablo, hermano. Resistid al diablo, ¿y qué? ¿Y qué? Huirá de vosotros. Y la acción de huir no es de una persona que dice, ay, payaso, cristiano payaso, si yo te tenía en mis garras, ya me voy. No, la acción de huir es de alguien que tiene miedo, de alguien que le eche achín, como decía. ¿Por qué? Porque no soportan ver a Cristo en tu corazón, la luz que emana de un hijo de Dios, la sal que trae un hijo de Dios, que es incorruptible un hijo de Dios, hermano, porque disfrutamos a Cristo. Y el diablo tiene que huir, pero el diablo es persistente, así es que nosotros tenemos que ser más todavía. Seamos disciplinados. Amén. 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 Siguiente. Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Nos habla de una historia. No es una parábola, no es un símil. No es una parábola, no es un símil, no es ninguna cuestión que se tenga que interpretar. Es algo que sucedió. Literalmente es historia. Lucas capítulo 16 del 19 al 31. La historia del rico
y Lázaro. Y Dios nos permite ver detrás del velo de la muerte una historia tremenda. Antes de que una persona muera, y enseguida un juicio, cuando la persona muere, y van a diferentes lugares. No es su lugar de destino final, porque todavía falta el juicio final, como dice la palabra del Señor. Pero aquí hay un problema, hermano, después de la muerte. Póngale ahí, problema después de la muerte. Y aquí, hermano, a mí no me gusta mucho mencionar eso, porque es un dicho muy feo, pero pues es un dicho que conocemos. Y los dichos nos sirven para ilustrar, ¿no? Dice el dicho, muerto el perro. Ah, ya ven que sí se lo sabe. Muerto el perro. Pero cuando se trata de los 6 problemas, de los 6 estados del no creyente, no es que muerto el perro se acabó la rabia, hermano. Es que cuando la persona se muere, hay un problema en su muerte. Se enfrenta a un juicio de parte del Señor antes del juicio final. Este hombre, dice la palabra del Señor, que estaba en una llama que ardía y no se quemaba el tipo, solo sentía que ardía. Es decir, eso era un tormento, ¿no? Pero Lázaro dice que disfrutaba en la presencia de su padre Abraham, de nuestro padre Abraham. ¿Va? Ahora dice que, hermano, vamos a la presencia de Cristo, a las moradas celestiales. Y somos llevados por los ángeles. No sé quién llevó a Lázaro ahí, pero ángeles no creo. Escuche eso, hay un problema en su muerte. Pero aparte, el problema número 6, Éxodo 20, 4 y 5, y 1 Corintios 10, 20, nos habla de un problema generacional. Este hombre que muere deja a sus hijos cautivos en las prácticas de maldición que él hizo. De los hijos que quisieron seguir esas maldiciones, ¿no? El satanismo, los pactos de brujería, los pactos de hechicería, el pacto con el demonio, etcétera. Las tradiciones, ¿verdad? Ahora que salíamos de la casa donde nos hospedaron, habían ya adornado con una calaverita ahí, hermano. Yo estaba saliendo y me tocó la calavera y dije, vámonos a Ayón. No es Ayón. Ayón. Y Ayón dijo, no, es muy delgada. Dice. Entonces, hermano, claro, Dios, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pero no es para que usted, ¡ay, no! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me voy a contaminar! Que se contamine el diablo, hermano. Nosotros tenemos poder y autoridad en Cristo. Aleluya. Problema generacional. Dejan un problema. Estas personas cuando mueren dejan un problema tremendo a sus generaciones. ¿Qué problema va a haber ahora, hermano, precisamente en estos días? ¿Verdad? 1 y 2 de noviembre, hermano, por generaciones se ha practicado esto en nuestro país. Por tradiciones de los padres, ya los abuelos están muertos, pero como ellos adornaban así, hermano, ellos colocaban de esas cempasúchiles y qué sé yo. Entonces los hijos están haciendo lo mismo. 1 Corintios 10, 20, ¿qué dice la Biblia? Lea a alguien con voz de trompeta. ¿Qué dice? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no a Dios. Dice, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Con los demonios. Amén, hermano. No pongas tu altar. Ay, pastores, que me dijeron en la escuela no te pueden obligar a hacer eso. Nuestra constitución política nos defiende al respecto de eso. Dentro de las mismas leyes de la Secretaría de Educación Pública está el que no nos pueden obligar a nosotros a hacer cosas que no tenemos que hacer, a practicar otras cosas que no debemos practicar. Amén, hermano. Entonces no se involucre. Que le voy a bajar entonces puntos a su hija, ok, entonces vamos a hablar de eso.
Seriamente vamos a hablar de eso. Y póngase en su lugar, porque ellos no pueden tener control de su vida. Usted es el hijo de Dios, no ellos. Y no quiero que ahora te vuelvas un prepotente, no, sino que con el amor, la sabiduría de Dios, deja el diablo ya, hermano, ya el diablo ya no lo uses para esas cosas. Usa la inteligencia, la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Así es que esto es el problema fundamental. El problema, diablo, pecado y separación. ¿Cuál es el problema fundamental? Diablo, pecado y separación. El problema entonces son tres raíces. Ese árbol es un árbol de maldición y sus frutos son los 6 estados del no creyente. ¿Cuáles son los frutos? ¿Los qué? Los 6 estados del no creyente. Amén, hermano. Y esto va a todas las familias que no tienen a Cristo. No importa que tengan familiares que son cristianos, porque la salvación es personal. La salvación, señores, no se hereda. La salvación es personal. Cristo quiere llegar individualmente a cada miembro de nuestra casa, de nuestra familia. Por eso el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Cada familia, por individualmente, van a ser salvos para la gloria de Dios. Esa es una promesa que yo me aferré a esa promesa, hermano, porque acá los locos de Chihuahua me predicaron a Cristo, pero no me alegra. Me predicó uno de acá de Juárez, de aquí de la colonia Independencia. No sé cuál sea la calle, pero ellos me predicaron, luego ellos se alejaron de Cristo y yo me quedé en Cristo, hermano. Y ahora me gustaría encontrarlos para jalarlos al Señor otra vez, pero no he podido visitar este hermoso estado de la República, porque decía el hermano, no es tu tiempo. Pero ya va llegando el tiempo. A ver, hermano. Así es que denle un aplauso fuerte a papá Dios. Hay una respuesta para eso. Amén. Vamos a estudiarla, vamos a verla a través de nuestro hermano Germán, pastor Germán Vidal, de la ciudad de Alvarado, Veracruz. Hermano, él nos va a compartir. Discípulo, misionero. ¿Mande? Ah, ¿qué es misionero? Sí, ahí les va. ¿Qué es misionero? ¿Ya? Aleluya. La raíz. ¿De qué te había dicho? Con la palabra mártir. Uno que da su vida a causa del Evangelio. Esto no es una causa noble, hermano. Esto es vida. El Evangelio es vida. Por eso te vas a dar cuenta que los discípulos cobardes antes, ahora cuando Cristo ascendió y descendió el Espíritu Santo, se habían convertido en los más valientes, incluso al grado de dar su vida por este Evangelio glorioso. Porque el Evangelio es vida. Para mí el vivir es Cristo, el morir es Cristo. Por eso misionero es mártir. ¿Sabes qué lindo es llegar a Corea y las iglesias coreanas pedir que sus misioneros lleguen a sus iglesias? ¿Cómo te reciben, hermano? Como si fueras el héroe que acaba de salir de la guerra. A mí me quebró el corazón eso. La gente en Corea sabe lo que significa ser un misionero, un mártir. Y no es que nosotros seamos algo especial, porque lo que Dios quiere es que tú y yo nos levantemos para ser equipo como misioneros para la gloria de Dios. Amén, hermano. Un aplauso al Señor y aleluya.